Entonces, ¿qué cosa es la traumatología? ¿Quién me dice definición de traumatología? Vámonos, tendidos como bandidos. ¿Qué es traumatología? Pues es la parte de esa que se encarga de estudiar lo que son las fracturas, las lesiones y básicamente como que todo lo que tenga que ver con lesiones del cuerpo humano. Así es, todo lo que tiene que ver con las lesiones, traumatología, de trauma. El trauma viene, diríamos, de afuera, no viene de adentro. O sea, quiere decir que la traumatología generalmente, quien ocasiona las lesiones vienen de afuera. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Y cuáles serían las lesiones que vienen de adentro? ¿Cómo se llamaría esa parte de la medicina? Enfermedad, ¿no? ¿Sí? Medicina interna. Se llama patología. Patología o histopatología. Sí, patología. Ya no sería traumatología, es patología. También se ocasionan lesiones, pero son lesiones internas y el factor que lo condiciona, pues generalmente es un problema interno. ¿Estamos bien? Entonces, que hay que hacer esta diferenciación porque, por ejemplo, un infarto agudo del miocardio, pues es una lesión del corazón, ¿sí o no? Sí, sí. Así es. Diríamos, una trombosis cerebral es una lesión en el cerebro, pero el factor que lo está condicionando no es un factor externo. Sin embargo, sí puede tener un hemorragia cerebral por un factor externo, un traumatismo, ¿verdad? ¿Estamos claros? Sí, doc. Sí, Muy bien. Para que nosotros podamos estudiar la traumatología, tenemos que conocer anatomía topográfica. ¿Quién me dice qué cosa es la anatomía topográfica y para qué sirve? Es la parte de la anatomía que va a distintas regiones del cuerpo y sirve para generalizar las partes del cuerpo y centrarnos en una sola parte como la cabeza, el tronco, miembro superior, miembro inferior. ¿Quién me da otra idea? Es aquella parte de la anatomía o rama de la anatomía que nos va a ayudar a describir lo que son las partes del cuerpo y su ubicación. Básicamente nos va a servir más para la ubicación, ¿verdad? Igual como decimos cuando vamos a hablar del mundo, el mundo no tiene ecuador, ni tiene paralelas, ni tiene nada. Todo eso lo inventó el hombre para poderse encontrar, para poder ubicar un tiempo y un tiempo en el espacio un lugar en el espacio del mundo. Entonces aquí la anatomía topográfica tiene esa misma finalidad, es que podamos ubicar en el cuerpo humano las partes, ¿verdad? Y nos sirven como referencia para que los podamos describir. ¿Cómo se llama la la línea imaginaria que divide al cuerpo en dos partes, una derecha y una izquierda? Línea media. Media sagital. 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 Línea media sagital. Sagital. Si yo le digo cómo se llama la línea que divide al cuerpo en dos partes, una anterior y una posterior. Coronal, línea coronal. Y la línea que divide al cuerpo en dos partes, una superior o inferior o cefálica y caudal. Transversal. Transversal. Con esas líneas, pues en medicina forense también se habla de una línea que se llama plano de sustentación. Eso es donde está parado, el piso, diríamos, plano de sustentación, porque también nos sirve como referencia en un momento dado. Entonces, estas líneas que dijimos nos va a dividir el cuerpo en cuadrantes, ¿verdad? Y de alguna manera esa podría ser una forma de describir las lesiones.
pero también cualquier parte del cuerpo lo podemos dividir en cuadrantes cuando tenemos que describir. Por ejemplo, queremos hablar de la mama del lado derecho, pues podemos decir en el cuadrante superior y de la mama derecha. Entonces, que ya la parte que está vinculada en el área del hombro. ¿Ajá? ¿Sí o no? Sí, Así es. Entonces es muy importante que nosotros sepamos esas líneas cuando nosotros tenemos que describir un alón, son los puntos de referencia que tenemos que tener. Eso es muy importante. Y también de alguna forma aquí tenía ahí unas líneas que ya no se ven, ¿verdad? Pero también esas líneas que tenemos nos van a servir para ubicar una lesión y también de alguna manera nos va a servir para describirlo, dijéramos, su forma y cómo se produce, si va de adentro para afuera, de arriba para abajo, si va, si es recta, si es circular, etcétera, porque de esa manera pues nos va a servir. También las extremidades. ¿Cuántas caras tienen las extremidades? Dos. ¿Está usted seguro? 4, ¿no? ¿Quién da más? Son Creo 4, que anterior, posterior, media y lateral. Así es, son 4, una anterior, una posterior, una interior y una exterior. ¿Sí o no? Creo Sí. Y Sí. también los miembros se van a dividir dependiendo en cada porción del miembro en diferentes partes. ¿Cómo se dice, cómo se describe? Por decir algo, si yo le digo, descríbame el fémur, diríamos en cómo lo dividiría usted el fémur, o sea, el muslo. en una porción proximal y en una Proximal y distal. Proximal, media, distal. ¿Cuál es la que va a ser la proximal? la que se encuentra más cerca del eje central del cuerpo. Así es, dice la que está más cerca del corazón, dicen algunos. Pero a mí me enseñaron que era la que estaba más cerca de la articulación mayor. O sea, por ejemplo, ahí diríamos la que proximal es la que está vinculada con la cadera y distal la que está vinculada con la rodilla, a diferencia de la pierna. La proximal sería la que está pegada a la rodilla y la distal la que está pegada con el tobillo. Y la interna media, pues esa es la parte media. Entonces, cuando nosotros tenemos que describir cualquier lesión, pues sepamos eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Muy bien. También, bueno, el cráneo lo podemos dividir también por partes. La cara, el cráneo lo podemos dividir en cuadrantes si queremos, ¿verdad? También lo podemos hacer un trazo así y así, y tenemos diferentes cuadrantes. Pero generalmente cuando describimos en la cara las lesiones, pues utilizamos las referencias anatómicas. Maxilar inferior, maxilar superior, pómulo, frente, ¿verdad? O región temporal, región parietal, temporal, frontal, occipital, ¿verdad? De alguna manera nos sirve también como referencia en su línea media, derecha, izquierda, de alguna forma. Eso es muy importante. Estas figuritas generalmente se ponen en los dictámenes. ¿Por qué? ¿Para qué? Pues ahí le podemos poner las marcas también en un momento dado. Acuérdense que la gente del Ministerio Público no sabe anatomía. Y a veces una imagen pues les ayuda, pero tenemos la obligación nosotros de hacer una descripción exacta, no nada más ponerle la figurita, sino tenemos que decir las características. También el cuerpo pues lo vamos a dividir en cara anterior, lateral izquierda, lateral derecha y posterior. Y bueno, las líneas que ya tenemos dividido en 9 regiones el abdomen. ¿Y por qué es interesante esto de conocer esto?
Pues en la clínica nos dice por qué, porque esto de acuerdo a la semiología podemos hacer diagnóstico, pero aquí también nos sirve para determinar si hay un traumatismo que hay atrás. Y entonces, por ejemplo, pues eso nos va a servir para determinar qué lesión. Puede ser que alguien tenga un golpe en el costado derecho, pues inmediatamente podríamos pensar que puede estar contundido, ¿verdad? Igual en el tórax pues también tenemos órganos vitales ahí y vasos muy importantes. Que lesión ahí pues puede ser mortal. Y en el cráneo ya no se diga, pues tenemos el cerebro. Antes pues también había lo que se llama, digo antes porque ahora ya ni se acuerdan ni saben que las dermatomas para qué servían. También podríamos a través de conocer la sensibilidad o la pérdida de la sensibilidad de alguna parte del cuerpo, nos servía para hacer, podríamos decir a dónde, a qué nivel estaba una lesión del sistema nervioso central. De alguna manera podríamos decir si era de un lado derecho o a la izquierdo, con simple y sencillamente con la sensibilidad o la alteración neurológica. Eso ya ahora pues prácticamente no se utiliza porque ya hay otros medios como sería la electromiografía, ¿verdad? De alguna forma, o ya se puede, si quieres la tomografía, ya tenemos otras herramientas que pueden ser más útiles. Acuérdense que en medicina forense se tienen que utilizar todos los recursos habidos y por haber. Entonces, ¿quién me hace el favor de definirme el concepto de lesión? Afección sobre el cuerpo proveniente de una fuerza externa o interna. Pudiera ser. ¿Quién me dice otra definición? Doc, un área, un tejido anormal, la piel. Ajá, un tejido anormal en la piel, sea dentro o a causa de una herida o una enfermedad. Pudiera ser. ¿Quién más? Sería ¿Sí? toda alteración anatómica o funcional que es causada por otra persona. Pudiera ser también. ¿Quién más? Tienen de ahí todas las definiciones que puedan tener. ¿Quién más? Doctor, ¿podría ser una afección patológica que se da directamente sobre la superficie anatómica del cuerpo humano? Una alteración patológica. Cuando hablamos de patología, estamos hablando de un proceso enfermedad, ¿verdad? Patología. Dijimos, lesiones patológicas vienen de adentro. Dice el Consejo Mundial de Salud, dice que Interno, lesión, ¿no? ¿sí? Que lesión se entiende como toda alteración del equilibrio biopsicosocial. O sea, de alguna manera el concepto es muy amplio, ¿verdad? No está bien delimitado. Y bueno, de alguna manera también hay, como les dijo el doctor Saraín, como les dijo el doctor, cómo definía la lesión el doctor Saraín, seguramente que les dijo que era el daño producido por el daño que produce una solución de continuidad de los tejidos superficiales y profundos. Y cuando hablaba de una fractura, les dijo seguramente que era precisamente la pérdida de la continuidad del periósteo. Cuando usted ve un hueso y ve ahí no hay pérdida de continuidad del periósteo, decimos aquí hay una lesión, ¿verdad? ¿Sí o no? Aparte, pues es ya, como bien decían, podríamos saber cuál es el origen. Dijeron, es por accidente. Sí, Doc. Por accidente. Estamos diciendo ahí que fue una lesión que se produjo sin el deseo de hacer. Suicida, que de alguna manera es una autolesión, y homicida, pues que es una lesión con la intención de hacer daño. Sinónimo de herida y lesión. Dice, son sinónimos, dice.
Pero vamos a ver que la herida siempre dices anatomoquirúrgica. Cuando nosotros hablamos de una herida de una lesión quirúrgica, decimos es una herida quirúrgica. ¿Y qué nos está diciendo cuando decimos herida quirúrgica? Nos está diciendo que la intención, aunque es una agresión al organismo, es para un buen fin. Y cuando decimos una lesión jurídica, una lesión, estamos hablando de una agresión que puede no ser de buen fin, generalmente. Pero podría yo decir una herida traumática, pues sí, puede ser una lesión traumática también. Pero esto es el concepto que se tiene desde el punto de vista médico forense. ¿Cómo se define la lesión? Ese es el daño biopsicofisiológico originado en un sujeto vivo con algún agente vulnerante externo. Si se dan cuenta, aquí ya cambió. Dice daño biológico, psicológico y fisiológico. ¿Por qué? Porque lo que le interesa al juzgador es que nosotros le digamos cuál es dijéramos cuál es cómo cuantificar el daño para que él pueda en un momento dado determinar cuánto lo que sería la indemnización o la fianza. No sé si eso les queda claro. Por eso es que dice por un agente externo. El origen del daño. Si es un accidente, pues vamos a decir que es culposo, ¿verdad? Si es un homicidio, vamos a decir que es, o en una riña, puede ser doloso, de alguna manera, y fortuito. ¿Quién me dice cuándo es una lesión fortuita? ¿Qué es una lesión fortuita? ¿Sería como un accidental? No, porque un accidental dijimos que es culposa, pero cuando es fortuito. ¿No sería cuando es algo que se hace a propósito? O sea, que se planea. No, eso estamos hablando de dolo. Yo creo que es como fortuito, así como accidental, pero en el punto en el que tampoco era parte del principal problema, es decir, en una riña, o sea, que fue como muy... No. Con su suerte, digamos que esto... Por su suerte le cayó un árbol encima, que no hay por qué se cayera el árbol, pero él iba pasando y le cae encima el árbol. Eso es fortuito. Doc, cuando se causa... ¿Cuándo qué? Marcela, no sirve tu internet. Fortuito es cuando es algo que no se puede prever, ¿verdad? Dijéramos, es algo que, sin embargo, ahora ya hasta podemos prever muchas cosas de la naturaleza que antes no se podía. Sin embargo, pues ya ven que hay cosas que no se pueden prever, ¿verdad? Y eso es un daño fortuito. ¿A quién le echamos la culpa en un daño fortuito? A la casualidad. A la casualidad. Entonces decimos es culpa de Dios, porque pues, me cayó encima porque fue voluntad de Dios, ¿verdad? Muy bien. El Código Penal. Eso es lo que le interesaría al juzgador, que nosotros cómo lo define el juzgador o cómo se entiende desde el punto de vista médico forense la lesión. El Código Penal dice en el artículo 288, ¿sí? Que bajo lesión se entiende como con el nombre de lesión se comprende no solamente las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, quemaduras, sino toda alteración. Entonces, ¿cuál sería la definición? Toda alteración de la salud y cualquier otro daño
que deje huella material en el cuerpo humano, si esos efectos son producidos por una causa externa. Entonces, si yo le hiciera un examen y le digo, dígame usted la definición de lesión desde el punto de vista del Código Penal, va a decir que toda alteración de la salud y cualquier otro daño que deje huella material en el cuerpo humano, si esos efectos son producidos por una causa externa. ¿Está claro? Sí, doctor. Entonces, la causa externa se llama también agente vulnerante. No confundir un agente vulnerable y un agente vulnerante. ¿Cuál es quién sería el vulnerable? El afectado. El vulnerante es el que produce el daño y el vulnerado es el que recibe el daño. ¿Verdad? Dijéramos, eso es muy importante. Los agentes vulnerantes, ¿qué es un agente vulnerante? ¿Quién me define qué es un agente vulnerante? ¿Que puede causar algún daño? ¿Sí? ¿Pero Los qué que cosa es son un agente capaces de vulnerante? hacer daño, los que causan el daño. ¿Un lápiz puede ser un agente vulnerante? Sí, doctor. Claro. Es todo. Sí, Sí, doctor. su energía causa. Claro que sí, le pico el ojo con un lápiz a ver si que no va a tener una lesión ahí. Es un agente vulnerante. Sí, así como hay agentes vulnerantes muy leves, pues habrán algunos muy grandotes. Entonces, dice agente vulnerante, ese instrumento, sustancia o elemento cuya acción externa origina una alteración, lesión o pérdida de la vida. ¿Cómo se clasifican los agentes vulnerantes? En mecánico, en físico, en químico y en biológico. Y le faltó una, que hoy en la actualidad es muy usual por la misma condición de la vida que estamos viviendo en la actualidad en todo el mundo, no solamente en México. Está todo lo que está generando el ser humano en la actualidad. Hay muchísima violencia, hay muchas cosas de ese tipo. Hay un factor ahí, ¿no? Y estamos hablando de agente vulnerante. El físico, ¿El qué? el físico, El físico. Bueno, ya dijimos agentes físicos. Agentes El biológico, mecánicos, agentes físicos, mental, agentes químicos, agentes biológicos, y ahí lo dijo ahorita su compañero, mental, agentes psicológicos. Y lo puse con rojo porque la mayoría parte de los libros todavía algunos no definen eso, y sin embargo la parte en la acción de agresión siempre está ese factor, ¿verdad? Y ahora pues la gente ha sufrido y ahorita pues las mujeres están quejando de que son objetos de daño por todo donde quieran que van, ¿verdad? Pues es que antes que no salían de su casa pues no les pasaba nada, ahora ya que andan en la calle pues sí, ¿verdad? Y eso pues de alguna manera tiene que ver con las condiciones de la vida, ¿verdad? Si eso va transformándose. Ahorita, por ejemplo, la pandemia pues trajo muchos problemas de tipo psicológicos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Claro que sí, doctor. Agentes mecánicos. ¿Cuáles son los agentes mecánicos? Los instrumentos que contunden. Estamos hablando de golpes, ¿verdad? Que aplastan, constrictores, aplastan. Las armas blancas que cortan, que producen lesión mecánica también. Las armas de fuego también se consideran como instrumentos contundentes. Y las lesiones que producen son escoriaciones, equimosis, hematomas, contusiones,
superficiales y profundas, grandes machacamientos, lesiones cortantes, punzantes y mixtas. Los agentes físicos. Pues, ¿qué son los agentes físicos? Pues todos aquellos líquidos sobrecalentados, pero también el frío en extremo también es un agente físico y puede producir lesiones. Las radiaciones de las que ustedes gusten, si no están debidamente administradas, pueden producir lesiones graves. Los cuerpos sobrecalentados también. La electricidad doméstica, industrial y también natural. ¿Cuál es la electricidad natural? El rayo. El rayo, ¿verdad? Que me parta un rayo si te digo las mentiras, dicen, ¿verdad? Y pum, que le cae en la cabeza. Los ácidos y álcalis. ¿Por qué los ácidos y álcalis pueden considerarse también como físicos y debían de estar en los químicos? ¿Quién me dice? Porque queman. Porque llegan queman. a quemar dos. Así es. Por ejemplo, si usted... Producir un efecto. Porque desnaturalizan los tejidos, no en sí usando las temperaturas. Así es que el ácido quema también, ¿verdad? ¿Qué lesiones van a producir? Quemaduras. ¿Y quién me dice qué tan grave puede ser una quemadura? Puede derivar en la muerte una quemadura. Pues depende de su extensión y su profundidad. Eso lo vamos a ver más adelante, precisamente de la gravedad, pero son de las lesiones que son muy graves porque pues generalmente la gente se puede morir y se abren puertas para infecciones y también se abre puerta para que salga todo y de alguna manera tardan más tiempo en resolverse. Seguramente que también dejan cicatrices muy marcadas y pueden dejar algunas veces alguna disfunción y sobre todo pueden dejar pueden dejar marcas que pueden afectar a la estima de la persona. Agentes químicos. Si yo digo medicamento, fármaco, ¿qué es lo que es un agente químico? Ahora hay químicos naturales, diríamos ahora también hay sintéticos, pero bueno, medicamentos. Cuando yo digo medicamento, fármaco, ¿en qué pensamos? ¿Para qué? ¿Cuál es el fin? Curar una enfermedad. Prevenir, curar, rehabilitar, etcétera, ¿verdad? Estamos pensando en eso. ¿Cómo? Si yo digo veneno, ¿en qué pensamos? En que se quiere morir. Que produce la muerte, ¿verdad? Y bueno, diría yo que los medicamentos y los fármacos en un momento dado se pueden comportar como venenos. Sí, claro que sí. Sobredosis. Claro que sí. Por eso de los fármacos y medicamentos debemos de conocer, ¿sí? Una sobredosis. Una sobredosis. Entonces debemos de conocer, ¿qué es lo que debemos de conocer de un fármaco? Su vía de entrada, la farmacodinámica y farmacocinética, ya con eso les digo todo. Y también debemos conocer las dosis terapéuticas y las dosis letales. Y ahí, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Si se dan cuenta, en las dos están el potasio. ¿El potasio lo podemos utilizar como medicamento? Sí. Si lo utilizamos a 3.000 equivalentes por kilogramo de peso por día, por 24 horas, pues no pasa nada. Pero si yo le paso una ampolleta, ¿qué va a pasar? Hasta puede que le cause la muerte, ¿no? Puede, no se muere, no puede, se muere. El que media ampolleta completa se muere. No, eso no es el que puede, se muere.
Entonces también los medicamentos se van a comportar como venenos y algunos también, a pesar de que son los opiáceos, por ejemplo, son drogas que pueden matar, pero también se utilizan como medicamentos en los cuidados paliativos, en pacientes para aliviar el dolor, ¿verdad? Cuando yo digo droga, ¿qué me llega a mi mente? Cocaína. Cocaína, ¿verdad? Porque ahí ya vio usted cocaína, marihuana, LSD, escopolamina, etcétera, morfina, opio. Pero también todas estas sustancias en un momento dado también pueden ser medicamentos. Pero cuando son, y todos antes se decía, son drogas, droguería, todas las drogas. Eran todas las sustancias, dependiendo del uso, va a modificarlo. Entonces tenemos que las drogas, generalmente vamos a decir que son sustancias que se utilizan para experimentar sus efectos. De uso lúdico, la palabrita ahora últimamente que salió muy de moda. Y ya pues el día de ayer pues prácticamente aprobaron el uso de la marihuana. Pues hacen a veces en un escándalo en un lugar donde no era. ¿Por qué? Porque al final de cuentas dicen la marihuana se puede, una persona que consuma marihuana pues puede traer hasta 30 gramos. Y así pues seguramente que pueden traer 30 gramos y ya se puede comercializar, pero es de alguna manera siempre se ha usado. Sin embargo, el resultado social lo vamos a ver después. Seguramente que no va a ser muy bueno. Yo tengo la experiencia de que la gente en la Procuraduría que consumía drogas y no estaban muy bien. Y la marihuana también. De alguna manera sí afecta a la persona. Y como consecuencia, pues vamos a tener más gentes, problemas en la calle. Y en la casa ahora. Los gases también, dijéramos, se pueden comportar como, se utilizan como medicamentos, ¿como cuál? Ahora estamos usándolo con mucha frecuencia, con la pandemia, incluso ya no lo encontramos casi por ningún lado, aunque está en el aire. ¿Carbono? El El oxígeno, ¿verdad? El oxígeno, pero también el oxígeno puede ser un veneno si no se usa a dosis correctas. También los dióxidos de carbono, monóxido de carbono, gas butano, dijéramos, también van a producir, son químicos, son gases, pero se consideran también dentro del grupo de los químicos. ¿Qué lesiones van a producir? Pues van a producir envenenamientos, van a producir intoxicaciones, como resultados negativos. Seguramente que si se utilizan con buen fin, pues no va a pasar nada, ¿verdad? De hecho, pues usamos gas en nuestra casa para cocinar y todo, y no por eso nos vamos a envenenar, ¿verdad? Sino que tienen que pasar algunas cosas. Luego tendríamos que agentes biológicos. Dentro de los agentes biológicos, pues están las bacterias. Las bacterias que producen infecciones, ¿verdad? Los virus también producen infecciones. Los antibióticos, estamos hablando de antibióticos. Los antibióticos me van a decir por qué no se van en los químicos, porque algunos de alguna manera eran de origen vegetal. Los sueros. Los sueros, no estoy hablando de soluciones fisiológicas. Los sueros, por ejemplo, el suero anticrotálico, antialacrán, esos que de alguna manera se adquirían poniéndolo en otros animales y de esa manera se contraía y pues podía presentarse algunas reacciones. Las vacunas pues son de virulencia atenuada, normalmente no debería de pasar nada, puede, ¿verdad? Y algunas personas, a pesar de que venga con virulencia atenuada, pueden presentar reacción. ¿Qué
¿qué daño producen los agentes biológicos? Pues enfermedades infecciosas, agudas, crónicas, reacciones anafilácticas que pueden ser desde pequeñas hasta muy graves. Los agentes psicológicos. Dijéramos, aquí es algo que no se ve físicamente, sino sí lo podemos ver. Los médicos lo podemos ver si usamos la clínica y un interrogatorio correcto, entonces nos podemos percatar de que una persona que tiene algún problema de tipo mental. Pero generalmente cuando se habla de maltrato y tortura, pues se pensaba en los agentes judiciales, ya sean policías judiciales o agentes del Ministerio Público, que torturaban a las gentes para sacarles la verdad. Entonces se creó lo que se llama el Protocolo de Estambul, que precisamente hacen un instrumento de evaluación psicológica que es multidisciplinaria, entre el médico, el psicólogo y a veces sociólogo, para ver si realmente alguien fue torturado. Y bueno, de ahí también, pero en la actualidad, también nosotros como médicos vamos a encontrar que nos llega al consultorio una persona que sufrió algún traumatismo. Y nos vamos a dar cuenta que a pesar, tiene esa lesión y tiene otras lesiones con diferentes tiempos de evolución. Y entonces, ¿qué lectura le daría a usted a eso? Pues la lectura es que esa persona está siendo maltratada periódicamente. Y como decía el maestro Moreno González, dice, las lesiones son testigos mudos. Y si nosotros hacemos semiología, podemos decir exactamente cómo se produjeron y a veces por qué. ¿Qué es lo que le interesa al juzgador? Al juzgador le interesa que clasifiquemos las lesiones con base al Código Penal. ¿Por qué? Porque como les decía yo, lo que le interesa es saber si cuánto es el daño para saber cuánto va a poner de fianza o de pensión. Entonces, el primer, y lo divide en diferentes grupos. El primer grupo, que es del 209, artículo 289 del Código Penal, dice, lesiones que no ponen en peligro la vida y tratan de sanar menos de 15 días. Y ahí estamos hablando de lesiones como las cirugías, que en 7 días se resuelve, ¿verdad? Y en 15 debe de estar perfecto. Estamos pensando en el tiempo de incapacidad, ¿verdad? Pero habrán lesiones que no ponen en peligro la vida, pero tardan en sanar más de 15 días. El punto dijéramos, de referencia son los 15 días. ¿Estamos de acuerdo? Más de 15 días, nos podemos decir, pueden ser meses o años, ¿me explico? Y menos de 15 días. Luego tendríamos las lesiones que dejen al ofendido cicatrices en la cara permanentemente notables. Yo, por regla, todas las gentes que tenían lesiones en la cara, decía yo que podían dejar cicatriz. Que te equivocaste, no dejó cicatriz, qué bueno. Se reclasifica la lesión y no hay ningún problema. Tercero, las lesiones que perturben para siempre la vista, disminuyan la facultad de oír, entorpezcan o debiliten permanentemente una mano, un pie, un brazo, una pierna o cualquier otro órgano o uso de la palabra o alguna otra facultad mental. Dice disminuye. No es abolición de la función, sino es disminución de la función. Esa disminución de la función puede ser temporal o puede ser definitiva. Y luego viene la siguiente, que dice que lesión que resulte de una enfermedad segura o probablemente incurable. SIDA. La inutilización completa o pérdida de un ojo, un brazo, una mano, un pie o cualquier otro órgano, cuando queda perjudicado para siempre cualquier función orgánica o el ofendido quede sordo, mudo, impotente, con deformidades incorregibles. Aquí está hablando de lesiones que
es pérdida total. Cuando hay pérdida total, pues son lesiones permanentes y generalmente se requieren, dependiendo si son parciales o totales. Si son parciales, pues tiene una indemnización y si no puede trabajar, pues le van a tener que dar una pensión. Entonces es muy importante, por eso en algún tiempo, me acuerdo en México, decían, cuando atropelles algo, alguien pasa encima del carro hasta que se muera. Cuesta menos muerto que vivo. Era una forma muy fea de decirlo, pero así era moralmente entendido, ¿sí? Y por último, las lesiones que ponen en peligro la vida. Las lesiones que ponen en peligro la vida, esas cuando uno lo clasifica, nada más tiene que decir lesión, una persona que tiene un traumatismo cráneoencefálico, ¿qué va a decir? Es una lesión que pone en peligro la vida y ahí se queda. Si no se murió, después ya se va a reclasificar, vamos a las secuelas que le queda del trauma. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, No, doctor. No, doctor, todo está claro. Muy bien. En el Código Penal de Chiapas, en el artículo 165 para abajo, están todos igualmente clasificados, nada más cambian de número, pero al final es una copia fiel. Y ahí nos viene la otra pregunta que viene siempre de la gente del Ministerio Público. Bueno, el Código Penal clasifica las lesiones de acuerdo a los siguientes: anatómica, no es lo mismo una lesión en la cabeza, en el tórax, en el abdomen que en el pie. Con base a la gente que lo produce, ya vimos los agentes, por su consecuencia, cantidad y calidad del daño, ¿sí? Eso es muy importante. Cuando nosotros tenemos en un cadáver lesiones, nos pueden preguntar, ¿y esa lesión tuvo antes de la muerte o ya estaba muerto cuando se produjo? Nosotros debemos de ver y poder determinar si esa lesión fue moral o no. Realmente es muy sencillo y todo el mundo lo sabe. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona se lesiona que está viva? ¿Qué es lo primero que pasa? Yo me corto la mano, ¿qué es lo primero que pasa? Sangra. Tiene ¿Qué lesiones. sangrado? ¿Sangrado? Después del sangrado, ¿qué sigue? La equimosis. Sí, la equimosis es una lesión vital, pero todavía estamos hablando de fisiológicamente qué pasa. Reacción inflamatoria. Coagulación, o sea, la inflamación y una Inmediatamente después del sangrado se desencadena todo el sistema de coagulación. Entonces, y después, y también de alguna manera, al cortarse los tejidos, si tenemos las líneas de la piel normal, se deforma. Aunque sea una lesión lineal, se va a deformar. Entonces podemos decir que hay esas tres cosas. Entonces tenemos ahí primero, macroscópicamente, histológicamente y bioquímicamente. La primera, macroscópicamente o clínica. Lo primero es, hay hemorragia. Doc, disculpe que lo interrumpa. Es que ya son las 5 y tenemos otra clase por iniciar ahorita. Todavía nos faltan unos minutos, como medio minuto. Bueno, ahí nos quedamos, macroscópica, hasta ahí nos quedamos para la siguiente clase. Disculpe, Doc. Sí, Doc, nos vemos más al ratito. Bueno, hecho. Doctor. No, más tarde, Doc. Ok, Buenas tardes. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Gracias, doctor.